Vamos a continuar, si les parece. Muchísimas gracias por estar en esta segunda o en esta siguiente mesa. Siendo esto la presentación del Centro de Mediación, se me ha ocurrido que darle unos minutos al concepto de mediación. Y esto es porque estoy seguro que gran parte de ustedes están familiarizados con el concepto de mediación y mediación civil y mercantil, pero es sorprendente todavía la cantidad de errores básicos que se generan en el público. De hecho, yo sospecho que una de las principales resistencias que hay en el mercado, aparte del desconocimiento de cómo funciona, es el pensar que funciona de una manera distinta. Entonces voy a simplemente dar un pequeño repaso y aprovechar que están ustedes aquí para andar a través del esqueleto, del concepto mínimo de mediación. Entonces, mediación, todos conocemos que es un proceso, con conceptos genéricos, en el cual dos personas en un conflicto involucran a una tercera para que les ayude en el mismo. Esto es un concepto muy amplio, porque la mediación tiene muchas diversas facetas. Todos estamos familiarizados con el concepto de mediación familiar, mediación social, mediación ahora civil y mercantil. Cada una de ellas, aunque tienen un tronco común, tienen particularidades diferentes. Hay algunas mediaciones y algunos modelos de mediación que lo que buscan es modificar la relación entre las partes, pero no necesariamente buscan específicamente un acuerdo para resolver un conflicto. Hay otro tipo de mediaciones, más en el campo civil y mercantil, donde lo que se busca es el acuerdo. Puedes reparar la relación, pero el principio básico es: quiero resolver este conflicto con un acuerdo. Y es en ese marco en el que centramos esencialmente, un poco a grandes rasgos, el concepto de mediación civil y mercantil. Queremos resolver el conflicto en el ámbito contractual o de tráfico mercantil con un acuerdo satisfactorio para las partes, sin, por supuesto, recurrir a intervención judicial o arbitral. ¿En qué consiste esta mediación? Pues esencialmente consiste en que un tercero neutral, el mediador o mediadora, que no decide ni resuelve, facilita el entendimiento, la comunicación y el flujo de negociación entre las partes. Y le daré un par de comentarios más en unos minutos. ¿En qué se diferencia una mediación de una negociación? Uno de los comentarios más consistentes que todo el mundo dice cuando le hablas de la mediación es: esto es lo que hago yo, lo llevo haciendo toda mi vida, ¿qué me vais a enseñar? Y es, efectivamente, puede haber estado realizando actuaciones de negociación colaborativa en conflictos, pero esto no es una mediación. Tiene ciertos elementos de similitud, pero no es una negociación. En una negociación nos encontramos con una estructura bilateral, una parte en un lado con su asesor, otra parte en otro lado con su asesor, o trilateral, de manera equivalente. Sus posiciones suelen ser antagónicas, evidentemente, y cada uno busca el acuerdo mejor para su lado. Esto es su idea. Puedes tener negociadores más colaborativos: quiero ayudarte, quiero localizar una solución conjunta, pero siempre tienen que estar cada uno, desafortunadamente, en su sitio, porque estás enfrentado con el de enfrente. En la mediación esta estructura cambia. A ver si esto funciona. Esto funciona, cambia. Tenemos una estructura trilateral, por lo menos. Aparece alguien totalmente nuevo, totalmente ajeno a las partes en sí, cuyo objetivo no es el mejor acuerdo para su parte, sino para ambos. Tienen que conseguir un acuerdo satisfactorio para los dos. Y además tiene funciones que un asesor de parte o un negociador de parte no puede asumir fácilmente. Puede tener como parte de su rol el llevar las partes a un escenario más realista, y lo hace como un externo, no como un asesor de parte. Sirve también para contrastar ocasionalmente opiniones, y con un poco de cuidado ahí. Tenemos un tercero que maneja el proceso y que, por lo tanto, tiene un cierto control sobre los parámetros y sobre los enfoques. En suma, el principio básico es que cambia la estructura de la negociación y, por lo tanto, también incluso lo que las partes pueden hacer y decir. Tan claro es que hay diferencias entre el mediador y el negociador, que se pueden resumir en unas
pequeñas pinceladas. El mediador es evidentemente neutral, o debería serlo, y aporta una visión objetiva, cosa que ninguna de las partes, por muy razonable que sea, puede alegar. No tiene una agenda personal, mientras que las partes tienen agendas personales. Y las partes de un lado pueden tener varias agendas personales. El asesor legal puede ser distinto del ejecutivo o del empresario. No tiene vinculaciones emocionales, no ha estado involucrado, no se siente engañado, no se siente traicionado, no ha estado en negociaciones y por lo tanto está tiene un entorno mucho más objetivo. Muy importante, el mediador, y esto es probablemente uno de los principios básicos de la mediación, es que si funciona bien recibe información confidencial. Es decir, el mediador tiene derecho y la expectativa de que las partes le den a él información que no están dispuestas a compartir con el de enfrente. Esto le permite entender a veces cuáles son los obstáculos ocultos en el proceso de negociación e intentar eliminarlos. Y segundo, intentar descubrir o diseñar alternativas de acuerdo que de otra manera no podrían plantearse. Si una parte le es crítico extender su contrato de industria 3 años, le va a costar mucho decirlo directamente a la contraparte porque en cuanto lo diga se va a poner como un elemento de negociación valioso en la mesa. Con un mediador hay maneras de poder trasladar esta información de una manera más neutra, más objetiva. Por último, el objetivo del mediador es llevar las partes a un terreno de acuerdo. Esta es su tarea. Alguien está trabajando para que esto ocurra. De hecho, es muy común que en las mediaciones llegue un momento en que la gente está desfallecida de la negociación y mira al mediador porque espera de él derivar si efectivamente hay todavía visos de llegar a un acuerdo o no. El mediador es una máquina de continuar empujando la mediación para llegar a un acuerdo. Mientras esté la gente sentada en la mesa, tienes posibilidad de llegar a un acuerdo. Y esa es, en parte, la función del mediador. ¿Quién es y qué hace el mediador? Muy brevemente. En realidad, el mediador es una persona, que las partes sería lo idóneo es que eligiesen ellas, si no será propuesta, si se han sometido a una institución de mediación por la institución, que ha realizado, tiene entrenamiento para realizar la mediación y es neutral e independiente. No decide, recordemos, ni siquiera evalúa las realidades legales de las partes. Esto es un tema muy vidrioso en el que no vamos a entrar ahora específicamente. Y muy importantemente, el mediador sabe que está sujeto a un principio de confidencialidad muy estricto, tanto con respecto a lo que ocurre en general, sino específicamente con la información que recibe de cada parte. Y esto es uno de los principios básicos que le permiten construir confianza para que las partes puedan darle la información que necesita. ¿Y qué hace este mediador? Este mediador no les va a dar la solución. Ni siquiera va a decir, esta es la mejor solución o yo de vosotros haría esto en general. Lo que hace es crea las condiciones favorables para la mediación, organiza el entorno, se asegura que las personas que tienen que estar están. Muchas mediaciones fracasan porque la persona que iba a decidir resulta que no está presente y solo se enteran al final del día. Facilita la comunicación entre las partes, ayuda a este flujo de información entre unas y otras. Facilita asimismo, ayuda por ejemplo a entender las ofertas de las partes. Cuando una parte que no es particularmente colaborativa decide iniciar su proceso con una oferta de arreglo insultante, es decir, yo quiero 100 y yo estoy dispuesto a ofrecer 1, el mediador tiene entre sus múltiples tareas, uno es, por un lado, intentar llevar a la parte que realiza una oferta insultante a un terreno razonable. Si no lo consigue, explicar a la otra parte de dónde viene una oferta insultante, por qué debe entenderse como una oferta insultante de primer inicio y hacerle entender que el proceso todavía es largo. Esto es parte de todo el proceso de facilitación de comunicación. Por último, también facilita las negociaciones. El mediador tiene técnicas en las que no vamos a entrar ahora que mantienen el flujo de negociación y ayudan a desbloquear las situaciones cuando parece que se ha realizado un impasse definitivo. ¿Cómo se desarrolla la mediación? La gente
también muchas veces no lo entiende. Es radicalmente, el principio es básicamente distinto al de arbitrajes y al del pleito judicial. Mientras que en estos las partes se reúnen con el tercero, el árbitro o el juez, para explicar sus posiciones. En la mediación normalmente gran parte de la negociación se realiza por separado, mediador con una parte y luego visita a la sala del otro lado con la otra parte. Esto es un concepto diferente y por lo tanto a veces hay que explicárselo. Y por último, en realidad, ¿funciona la mediación? La verdad es que esta es la pregunta básica. Y por supuesto, la respuesta es sí que funciona. Es decir, todos los datos que están llegando, tanto desde fuera como esencialmente, que es donde tienen más trayectoria, es que alrededor del 50% de las mediaciones obligatorias llegan a un acuerdo. Y de hecho, cuando la mediación es voluntaria, el índice de acuerdo es mucho mayor. Ayer estaba hablando con un profesor italiano que son muy activos en mediación y me reiteró justo estas cifras, sobre todo señalando en Italia lo que tienen es el sistema que es obligatorio en muchos contiendas ir a una sesión gratuita inicial de mediación. Dice, de los que continúan después de esta sesión gratuita, el 50% llegan a un acuerdo. Dice, y se van a mi centro, decía, el 70%. Pero aún así, dice, los que siguen llegan a un acuerdo en un alto grado de porcentaje. Con lo cual, yo quería dar simplemente unas pinceladas en pro de la mediación, señalar que el centro, y ahora voy a comentar solo el centro, se ha creado con unas instituciones, con unos sistemas logísticos de apoyo. Tenemos unas instalaciones muy buenas en la calle Huertas, que es de donde sale la foto esta, pero la secretaría esencial, donde está todo el cuerpo técnico de nuestro equipo, en el que está Antonio como un letrado responsable con el secretario del centro, están en la Plaza de Independencia. Ahí es donde estará toda la tarea de carácter administrativo y cuando tengamos una mediación tendremos las instalaciones preparadas en Huertas. Y ahora ya paso la palabra a Antonio porque voy a hablar un poquito sobre el reglamento del centro. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Antonio Montejo y fundamentalmente os voy a hablar del reglamento. Va a ser dos partes. Uno, lo que es el reglamento del nuevo centro y luego haremos una pequeña visita de lo que es la web del centro, que es mediamadrid.es. Si alguno tiene internet, luego si quiere seguirme a la vez puede hacerlo, pero en cualquier caso lo veremos aquí en la pantalla. En cuanto al reglamento, bueno, básicamente comentaros que regula el funcionamiento del nuevo centro y a su aplicación se someten las partes del mediador que quieran iniciar un procedimiento, lógicamente. Queremos hacer un especial agradecimiento a todas las personas que han colaborado, hay muchos de ellos que están aquí entre nosotros, empresarios, instituciones, profesionales del sector, que bueno, sin su ayuda hubiera sido difícil tener este reglamento del cual la verdad es que estamos orgullosos. Muchas gracias a todos. Y luego, simplemente anotar como principios fundamentales de los que no nos hemos querido alejar en ningún momento en la redacción del reglamento son la flexibilidad y libre disposición. Si veis un poco, si le echáis un vistazo al reglamento que va en las carpetas, desde luego veréis que todo es negociable por parte de las partes y el mediador, o sea que bueno, ellos se ajustarán en la medida de lo posible a sus necesidades. Confidencialidad, aquí estamos hablando de mediación mercantil, básicamente, y la confidencialidad adquiere otro tinte muy superior, que no digo que no sea importantísima en otro tipo de mediaciones, pero desde luego en el ámbito mercantil hay que defenderla desde el inicio. Y luego la idoneidad del mediador, es una apuesta que hacemos desde el centro, intentar buscar a esos mediadores con experiencia y con un bagaje en el sector específico del que estemos hablando, en la medida de lo posible, e intentaremos localizarlos. ¿Cómo se somete una mediación al reglamento del centro? Básicamente serían dos vías.
Una, a través de la cláusula contractual, es la que nosotros recomendamos. Luego veremos en la página web, están los PDFs de las dos cláusulas, una exclusivamente de mediación y otra por la cual apostamos en mayor medida, que es la de sometimiento escalonado. Creo que Elena va a comentar esa parte, o sea que yo ahí no me meteré. Y luego, por supuesto, la solicitud de una parte al centro y la aceptación por parte de la otra cuando no haya un convenio previo. Aquí el centro, de cara a facilitar ese inicio de la mediación, dará traslado a la otra parte, porque bueno, consideramos que será más beneficioso, tendrá un componente menos, quizá menos tensional que el que sea una de las partes la que le invite a otro directamente. ¿Cómo inicio una mediación en el centro, un procedimiento? Bueno, pues un poco en la línea de lo anterior, tendríamos cuatro opciones que quedarían al final en dos. O bien por acuerdo previo o por mutuo acuerdo, que cuando no exista, no exista esa cláusula contractual suscrita o un contrato que tenga las partes firmado, pero que de mutuo acuerdo inicien un procedimiento de mediación y metan una solicitud en el centro. Luego, por supuesto, la invitación a una parte y la derivación intrajudicial. En el caso de la intrajudicial, evidentemente, de cara al reglamento tendremos que estar a los convenios que tengamos suscritos a tales efectos con la Administración de Justicia. En esta línea de cómo inicio tenemos dos, y entramos un poquito en la operativa del centro, ¿vale? ¿Cómo inicio la mediación? Pues o bien con convenio previo, son muy parecidas las dos, que conste, o bien cuando es por invitación a una parte. Las pequeñas diferencias que tienen es que cuando hay convenio previo habrá que presentar una documentación y además habrá que presentar la copia del convenio que se invoca, la constancia de que se ha realizado la provisión de fondos correspondiente, así como la remisión de la copia de la solicitud a la otra parte. En el caso de cuando es por invitación a otra parte, evidentemente no hay convenio previo, con lo cual no hay que presentarlo y tampoco tiene que haber constancia de esa remisión de la copia a la otra parte. Una vez que tengamos la solicitud, hará un examen el centro. Ahí, en el primero de los casos, podrá pasar a admisión a trámite, o bien si hay algún defecto formal, pues será objeto de subsanación y además hay un plazo, etcétera, que puede ser modificable, por cierto, el plazo como todo, prácticamente todo. Si ha habido admisión a trámite, ¿qué hacemos? Pues se hace un envío de la copia de la solicitud, o sea, de esa admisión, a la parte o partes que estén involucradas. Y el escrito de aceptación, una vez que lo ha recibido, que ha recibido esta información, las partes tendrán 10 días para presentarlo. De igual manera, con las mismas formalidades, etcétera, que en la primera solicitud. Y la invitación de parte, pues lo mismo que os he comentado, sin esos dos puntos de documentales y el escrito de aceptación en el plazo de 10 días igualmente, ¿vale? Importante, en este caso, la mediación se entenderá iniciada en la fecha de emisión del escrito del centro confirmando que ha sido admitida, es decir, en ese segundo momento cuando ha habido aceptación de la solicitud. Una parte importante que seguramente a muchos de los que estáis aquí os interesará, la designación del mediador. A ver, el reglamento tiene previsto dos opciones. Una, primera, que sería, y además es por la que aboga el centro en mayor medida, que es que las partes se pongan de acuerdo en la elección del mediador. Esta, eso sí, siempre estará sujeta a confirmación por el centro, o bien que le soliciten al centro que sea él mismo el que designe el mediador. Si hay renuncia del mediador, repetimos el procedimiento simplemente, ¿vale? La designación, ¿en manos de quién está o quién la hace? De la Comisión de Designación de los Mediadores, que estará compuesta por el presidente y el secretario del Centro de Mediación, y hasta 2 personas más que serían elegidas por el Pleno del Centro. ¿Qué criterios se tendrán en cuenta a la hora de esa designación? Bueno, pues por supuesto naturaleza, circunstancias del procedimiento, idioma, ubicación de las partes, etcétera. Y por supuesto la disponibilidad y aptitud del mediador en esa línea que os comentaba al principio de la exposición. Habría posibilidad ante una designación del centro de plantear alegaciones por las partes. ¿Qué ocurre en ese caso?
propondría un nuevo mediador el centro, y si vuelve a haber alegaciones, en ese momento ya sí que directamente sería el centro el que elegiría el mediador sin que haya más opciones de ida y vuelta por no eternizar. Y luego, por supuesto, está prevista también, como os podéis imaginar, la comediación, que entraríamos ahí en la idea de aquellos procedimientos que por su complejidad y naturaleza de la controversia, bueno, pues se considere desde la dirección del centro que requiera una comediación en ese caso. Simplemente apuntaros del procedimiento de mediación, aunque más o menos bastantes de vosotros lo conoceréis, pero bueno, serían 5, que bueno, nosotros la consideramos 4, pero bueno, 4 o 5 fases. Habría una fase preliminar de información, esa sesión constitutiva y la firma del acta inicial. El desarrollo de la mediación, que bueno, serían básicamente esas sesiones de mediación, tanto conjuntas como sesiones individuales. Y luego la finalización de la mediación, puede haber acuerdo o no acuerdo, y bueno, el porqué de ese final, pues porque haya acuerdo, porque haya una renuncia por parte de alguna de las partes o del propio mediador, el transcurso del plazo que se hayan fijado previamente, porque considera el mediador que son irreconciliables las posturas, etcétera. Bueno, está previsto todo en el reglamento, no me quiero alargar en eso. Luego, por supuesto, el acta final estaría firmada por las partes y el mediador, y nosotros en el reglamento tenemos prevista la posibilidad de que las partes adjunten el acuerdo de mediación, porque bueno, la verdad que el legislador ahí no sabemos exactamente qué ha querido hacer con esto del acta final y el acuerdo de mediación, pero bueno, como en la ley está previsto en dos partes seguidas, secuencialmente, bueno, nosotros ofrecemos en cualquier caso esa posibilidad de que lo anexen. Si no lo anexan, pues habría un acuerdo de mediación finalmente. Otro punto caliente del asunto, el tema de los costes del procedimiento, derechos de admisión, administración y honorarios del mediador. Simplemente deciros que el centro, cuando no esté cuantificado el procedimiento, será al que le corresponda fijarlo. Salvo acuerdo de las partes, se sufragarán a partes iguales. Los gastos, los derechos de admisión son fijos, hay un anexo, ahora lo vamos a ver todo en la web. Serían de 100 euros, los derechos de admisión irían en función de la cuantía del procedimiento, hay un cuadro que lo vamos a ver ahora, y si es indeterminada, siempre se van a liquidar estos gastos de administración sobre la base de 80.000 euros, igual que en el caso de los honorarios de los mediadores si no hay cuantificación, que irán en función del tiempo dedicado y de acuerdo a la tabla que vamos a ver posteriormente, en la que se fijan unas horquillas y unos rangos de acuerdo a la cuantía del procedimiento. Y en todo caso, las partes podrán pactar, esto sí que es importante que resaltarlo, podrán pactar en cualquier caso cuantías diferentes o honorarios diferentes con el mediador. Incluso podrán pactar para todo el procedimiento una cantidad única y fija. Tanto a la alza como a la baja, incluso podrían acordar lo que sea revisable si luego no hay alguna cosa que se les vaya, ¿vale? Hasta aquí lo que es el reglamento del centro. Ahora vamos a pasar a lo que es la web. Espérate. Si alguien, como os decía, si alguien tiene... Aquí estamos. Si alguien tiene internet aquí a mano, me puede ir siguiendo. La página es Media Madrid, también podéis acceder en cualquier caso desde la página oficial de la Cámara de Madrid. Y esta sería la home, ¿vale? ¿Qué decimos en esta primera página? Simplemente, bueno, decimos cómo se crea el centro y cuáles son sus objetivos. Aquí ya dejamos claro que, bueno, hacemos principalmente mediación mercantil, tanto de carácter nacional como internacional. La página principal de ella arrancan 7 pestañas, y luego una cosa que sí nos gustaría resaltar son 3 aspectos que están en la home. ¿Por qué? Porque bueno, consideramos que son los aspectos de consulta o los puntos de consulta más recurrentes, y hemos considerado estos puntos. De todas formas, a medida que avance un poco el funcionamiento y la gestión del centro, con preguntas, dudas, etcétera, que nos hagan llegar, pues iremos ajustando estos contenidos a las necesidades que vayamos detectando.
¿Cuáles son? Pues cómo iniciar una mediación, que os lo comentaba antes, no entro ni siquiera a linkarlo, pero bueno, ahí tenéis el PDF. Los modelos tipos de convenio estarían aquí, están los dos que desde el centro decimos que bueno que son los que indicamos mejores, que serían la cláusula de sometimiento a mediación y la escalonada de mediación y arbitraje. ¿Quiénes somos? En esta primera pestaña, aquí simplemente bueno, se dice cómo nace el centro, funciones del centro, instalaciones, etcétera, en esta foto que también estamos viendo de la calle Huertas. ¿Qué es la mediación? Yo aquí no me voy a parar demasiado, pero bueno, hay un pequeño cuadro de la estructura de un procedimiento, sobre todo para aquellos usuarios que estén quizá más ajenos a lo que sería un procedimiento de mediación, y resaltamos simplemente las características básicas del procedimiento: voluntariedad, flexibilidad, confidencialidad, etcétera. De aquí arrancarían 3 pestañas también que consideramos importantes: cómo iniciar una mediación. Aquí tenemos ya linkados o con un PDF las solicitudes con convenio previo o por invitación a otra parte, y de aquí arrancarían también las otras 2 que hemos dejado antes: los modelos tipos de convenio, que los veíamos, que estaban también en la home, y importante, bueno, porque conozcan los usuarios del centro qué ventajas o qué puntos beneficiosos pueden encontrar a la hora de iniciar un procedimiento de mediación, estarían aquí todos relacionados. Bueno, lo ha comentado bastante ya el presidente del centro antes, pero bueno, las ventajas no voy a entrar. Iríamos aquí a la pestaña de mediadores. Simplemente deciros, aquí viene un poco lo que os he comentado ya de la designación, comisión de designación, etcétera, posibilidad de remitir el currículum vitae y demás. Una pestaña que a mí me gusta, preguntas frecuentes. ¿Por qué me gusta? Pues porque la verdad que cuando no sé a dónde me dirijo o no sé exactamente lo que me voy a encontrar, me gusta, a lo mejor es personal el gusto, pero me gusta aquellas páginas en las que mucha gente de forma recurrente hace unas mismas preguntas y a lo mejor están en la misma situación que yo. Nosotros hemos seleccionado una serie de preguntas y respuestas, ya os digo, como en el caso anterior, que podrán ser objeto de matización y de ajuste dependiendo de las que nos hagan llegar, pero bueno, simplemente se clicaría en una de ellas, te mandaría a su respuesta y aquí tenéis una pestañita de subir que os volvería otra vez a la relación de preguntas. Volveríamos a la home, no me quiero alargar mucho. Tarifas y costes, aquí viene unos pequeños cuadros de lo que os he comentado, no me voy a extender. Y aquí en cualquier caso tenéis linkado el anexo 2 del reglamento, que aunque lo tenéis delante, bueno, siempre lo tendréis en la página web. Ya finalizando, normativa. Bueno, hemos considerado esta normativa porque aquí estamos hablando evidentemente de mediación mercantil, hay normativa autonómica, en familia, etcétera, etcétera, que por supuesto no opera en nuestro ámbito y no está colgada. Directamente aquí, eso sí, tenéis linkados al BOE, ¿vale? Porque de esa manera, aunque esperamos que no haya muchas modificaciones, podréis acceder a los textos consolidados en cualquier caso. Y por último, y me pongo a vuestra disposición, asesoramiento y contacto. Bueno, aquí simplemente tenéis los datos del centro, la web y por supuesto el email. Y cualquier cosa pues estaremos encantados de ayudaros en lo que buenamente podamos. Yo simplemente aquí finalizo y te paso la palabra. Gracias, Antonio. Voy a pasar la palabra a Elena Gutiérrez, que es la secretaria general de la Corte de Arbitraje, para darnos un enfoque en mediación-arbitraje. ¿Tienes que ponerlo encima de esto? Porque si no, sí, no te va... Bueno, lo primero, dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy por 2 razones. Primero, porque nos sintamos acompañados en este proyecto que la Cámara de Comercio acaba de iniciar, y segundo, porque en el peor escenario posible
les ha llamado la atención la mediación y en el mejor escenario posible son unos convencidos de la mediación y quieren conocer cuáles las distintas alternativas que tienen para someter sus litigios a arbitraje especial. Como no puede ser de otra manera, desde la Corte de Arbitraje de Madrid, agradecer la asistencia a aquellos de ustedes que acudieron a la llamada de la Corte para acompañarnos esta mañana y, por supuesto, también a la presidenta de la Comisión de Mediación del Club Español de Arbitraje, doña Mercedes Tarazón, que ha tenido la gentileza de acompañarnos y apoyar el acto y que ha venido desde Barcelona. Gracias especiales para ella. Los que me conocen, que son muchos en esta sala, saben que soy una convencida de la mediación desde hace años, que desde la Corte de Arbitraje no solo no tememos a la mediación, sino que la hemos apoyado en todas las fórmulas y en todas las ocasiones que hemos tenido, desde un punto de vista económico, que es el único punto de vista que ahora se puede tener del derecho, porque los abogados nos hemos convertido en asesores de quien gestiona el negocio y, por lo tanto, estamos sometidos a los mismos estándares de calidad y de eficiencia que cualquier otro asesor al gestor del negocio. Sabemos que en un altísimo porcentaje de los casos, en un análisis coste-beneficio de cómo solucionar una disputa, nos debe llevar irremediablemente a la mediación, porque la mediación tiene todo el sentido económico y todo el sentido empresarial. Pero hay veces que la mediación no hace magia, hay veces que la mediación ayuda a acercar posiciones, pero no termina de resolver el conflicto. Y en este... Sí, estoy viendo la izquierda. En este caso, uno tiene que tener un plan B, porque tan creyente como soy de la mediación, lo que no me permite ni mi profesión ni el mundo en el que vivimos es ser ingenuo. Por eso, pactar solo mediación en un contrato, confiar plenamente en la bondad de los desconocidos, es suicida. Uno tiene que tener un plan B, porque la mediación es un sistema de resolución de conflictos de autocomposición, y si no conseguimos llegar a un acuerdo, porque hay veces que no conseguimos llegar a un acuerdo, lo debemos de intentar, tenemos que tener una alternativa, y esa alternativa se consigue con una cláusula, o lo que llamamos una cláusula escalonada. Si vamos necesitamos un plan B. ¿Cómo evitar una disputa? Sobre todo la gente que está más cerca de la empresa lo sabe mejor que yo. Hay 1000 formas de intentar evitar una disputa. La más razonable es negociarla o, como estamos presentando en este caso, mediarla. Pero si eso no es posible, ustedes tienen que tener un plan B, si no, no están asesorando bien al negocio. Y ese plan B, aquí en España y en cualquier parte del mundo, es binario. El único tercero que tiene capacidad de poner fin a una controversia o se llama juez o se llama árbitro, porque así lo ha querido la ley. En el momento en que entramos en sistemas de heterocomposición, donde necesitamos un tercero que no facilita, sino juzga, uno solo puede elegir entre el procedimiento judicial y entre el procedimiento arbitral. Como se pueden imaginar, siendo la secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid, pues consideramos que el único sistema razonable o que está en el borde, pero dentro todavía de la razonabilidad económica para resolver una disputa, es el arbitraje, a no ser que ustedes tengan una ejecución prendaria, que no me la sometan ustedes a arbitraje porque estarían haciendo ustedes un pan con 2 tortas. Cualquier cosa que no sea declarativo debería ir a un juzgado. Pero en general, pues como he intentado introducir con una nota de humor, lo mejor que les puede pasar es que negocien o que medien, pero si no pueden y tienen que resolver la disputa, pues pueden caer a los infiernos de la judicatura o pueden intentar tener un plan B un poquito más razonable desde el punto de vista empresarial. Y para nosotros, pues consideramos que el plan B a la mediación debe ser el arbitraje, porque esto es muy fácilmente confundible en el mercado. Yo se lo explico todos los años a mis alumnos, que la conjunción que une mediación con arbitraje es y, no es o. La conjunción que une arbitraje con jurisdicción es o voy a un juez o voy a un árbitro, pero la mediación siempre tiene que tener una compañía y esa mediación, por si acaso no conseguimos mediar, ese y es el que razonablemente nos tiene que llevar a arbitraje. Evidentemente no consideramos que sea cualquier tipo de arbitraje, sino en este caso pues el arbitraje de la Corte de Arbitraje de Madrid. ¿Y por qué?
porque consideramos que tiene sentido empresarial, igual que la mediación, porque llevamos 25 años prestando el servicio, siendo líderes del mercado, porque somos una de las 5 cortes más relevantes de Europa y lo llevamos siendo desde el 2012, a la vez que somos las únicas cortes de arbitraje española que tiene la consideración de experta en arbitraje concedida por Naciones Unidas y en la que actuamos como observadores expertos. Más cercanamente, además de nuestras credenciales, lo mejor que le puede pasar a una disputa en términos de tiempo, como nos recordaba la viceconsejera de Economía, es la mediación. El tiempo es lo más valioso que tenemos y eso no puede ser. Lo segundo mejor que le puede pasar a un conflicto es que se arbitre, donde nosotros consideramos que en la Corte de Arbitraje de Madrid, porque nuestros datos dicen que un 76% de nuestros casos fueron resueltos desde que se activó la cláusula arbitral, desde que le dimos al play a esa cláusula arbitral, en menos de un año. Un 30% de nuestros casos duraron menos de 6 meses. Y, por lo tanto, bueno, pues empezamos a ser una alternativa realista para un empresario. No tardamos 6 años, como en mejor estadística que ha podido sacar el Consejo Comercial Poder Judicial, dice el propio Consejo que dura un litigio si este litigio llega al Supremo y que si no se lo digan a la 2 IBEX 35, que recientemente tuvieron un conflicto societario hace 6 años y que ahora el Supremo por fin ha dado la razón a una de las partes en un caso y a otra de las partes en otra, con la gran carcajada de los consejeros delegados de esas empresas que, por supuesto, vendieron sus participaciones sociales o sus acciones 5 años antes, porque nadie puede esperar 6 años con una empresa paralizada hasta que el Supremo decida quién tiene razón. Esto es lo que un empresario no puede, ni quiere ni puede querer, porque está asistiendo mal al negocio, y en este sentido, pues la Corte de Arbitraje de Madrid tiene como objetivo el dar una respuesta definitiva en el menor tiempo posible. También tiene como objetivo ser flexible. Nosotros adaptamos el procedimiento de resolución de conflictos al conflicto y no viceversa, ¿no? Además, evidentemente, como se puede imaginar, confiamos mucho en los árbitros con los que contamos. Tenemos una lista de árbitros muy amplia, de casi 300 profesionales que están preparados y especializados en distintas materias. Ustedes pueden encontrar desde grandes nombres de la abogacía, a catedráticos de universidad, abogados del Estado en excedencia, a magistrados del Tribunal Supremo eméritos. Tenemos un elenco tan grande, con 18 nacionalidades representadas, que generalmente podemos encontrar el árbitro más idóneo para cada caso. Esto como plan B, porque evidentemente se cree en la libertad de las partes y que sean las propias partes las que decidan quién consideran que es el mejor para arbitrar. Nuestra obsesión por la eficacia tiene mucho que ver con nuestros tiempos de respuesta y, evidentemente, pues como saben, la Corte de Arbitraje de Madrid, como espero y confío sea la misma tónica en el Centro de Mediación Empresarial de Madrid, hay una línea directa con la Secretaría, donde espero que la experiencia que hayan tenido con nosotros, los que la hayan tenido, es que se nos localiza en cualquier momento del día, a cualquier hora, tanto por correo electrónico como por teléfono. Y eso, pues, evidentemente, hace que el empresario y el abogado del empresario se sienta mejor en nuestra corte. Para terminar, ¿por qué el plan B de la mediación debe ser la Corte de Arbitraje de Madrid? Porque nuestros procedimientos son confidenciales y porque el pasaporte que está asociado a un laudo de la Corte de Arbitraje de Madrid es mucho más grande que el pasaporte que está asociado a una resolución judicial. Tenemos la suerte de estar amparados por el Convenio de Nueva York de 1958, que implica que sus laudos, un laudo emitido por la Corte de Arbitraje de Madrid, es automáticamente ejecutable en 160 países del mundo. Lo cual, pues evidentemente, el empresario que actúa fuera, que es casi todo el empresario y tiene una vocación de ser casi universal, agradece. En un gráfico, estos es los lugares del mundo donde un laudo de la Corte de Arbitraje de Madrid sería automáticamente ejecutable según el convenio, con unos motivos de oposición muy, muy limitados. Con lo cual, como ven, pues a muchos de nosotros nos gustaría un pasaporte personal con un visado tan alto. Este es el... A ver si... Este es el mapa mundial al que se enfrentan ustedes, y en vez de tener un laudo de la Corte de Arbitraje de Madrid, lo que tienen es una sentencia del Tribunal Supremo, que además, recordemos, han tardado 6 años en obtener en el mejor
de los casos. Y bueno, nosotros consideramos que nos tomamos muy en serio nuestra labor arbitral y queremos identificar la Corte de Arbitraje de Madrid con arbitraje de calidad. La Secretaría de la Corte de Arbitraje de Madrid está profesionalizada, gran parte de ella viene del sector privado y por lo tanto ha sufrido a las Cortes antes de ser una Corte, ha sufrido a los árbitros antes de asesorar a los árbitros y por lo tanto pues intentamos evitar o funcionar con vocación empresarial y vocación de despacho y no con vocación de juzgado en la prestación del servicio. Nos avalan, pues les he puesto las estadísticas de los últimos 5 años para no ponerlas de los últimos 25. Hemos atendido más de 1000 consultas. Cualquier consulta que ustedes tengan sobre arbitraje en general, sobre arbitraje a la Corte de Arbitraje de Madrid en particular, estamos encantados de atenderlas, es gratuita. Hemos administrado más de 850 arbitrajes, hemos nombrado más de 450 árbitros y hemos revisado más de 800 laudos. Y eso, bueno, pues no son las credenciales. Menos de un 1% de nuestros casos han sido objeto de un procedimiento de anulación y dentro de ese 1%, menos de un 1% han sido realmente anulados. Y eso pues, nos permite venir aquí a decirles que pacten ustedes mediación porque es una buena idea, pero no se olviden ustedes de un plan B por si esa mediación no funciona y el plan B pues puede ser un sometimiento a la Corte de Arbitraje de Madrid. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tengo el gusto de saludarles como secretario general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y, por tanto, del Centro de Mediación Empresarial, con ocasión de esta mesa redonda final de la jornada que hemos titulado La mediación y la experiencia empresarial en España. Les agradezco a todos ustedes su presencia, como se ha dicho anteriormente, a los panelistas también, a la Fundación del Pino. Saludo también a las personas que nos acompañan en la sala anexa de este salón. Y vamos a comenzar esta sesión. Antes de presentar a los panelistas, yo quiero expresar, como se ha dicho a lo largo de la primera parte, la vocación y la apuesta decidida de la Cámara de Comercio de Madrid por la mediación. Son instituciones naturales, independientes, públicas, que pueden desarrollar en ejercicio del mandato de la norma la administración y las funciones de mediación. Ese marco natural y propio adecuado de la mediación institucional. Veremos a lo largo de la mesa algunas cuestiones sobre esta referencia a la mediación institucional y agradezco muy sinceramente al presidente del Centro de Mediación Empresarial, al señor Sánchez Pedreño, la invitación para poder moderar esta mesa redonda, lo que hago con mucho gusto, y expresar también la disposición de la Secretaría General de la Cámara a todos ustedes en el nuevo desarrollo del Centro de Mediación en el día de hoy de su bautizo en una forma gráfica. Y recuerdo especialmente a todo el equipo de la Secretaría General que ha hecho posible este acto y los trabajos que se han hecho a lo largo de estos últimos meses, desde la Ley de Mediación del año 2012 y los trabajos en la Cámara de Comercio, y recuerdo especialmente al equipo de letrados de la Secretaría General, a Irene Sánchez Román, que es la directora del Servicio Jurídico de la Cámara, a Antonio Montejo, que nos ha acompañado en la mesa primera, y a José Antonio Aparicio, que son letrados de la Cámara y letrados del Centro de Mediación. Paso, tras estas primeras ideas, a presentar uno a uno a los 5 panelistas que nos acompañan, 2 de ellos en el ejercicio profesional del despacho de abogados y 3 de ellos como abogados en el marco de empresas líder en sus respectivos sectores. Saludo en primer lugar a Javier Fernández Samaniego, abogado que es socio director de la oficina de Madrid del despacho Baird & Baird, que es un despacho internacional, tiene 20 años de experiencia en la resolución de conflictos empresariales, especialmente en el ámbito de la comunicación y de las tecnologías de la información, es mediador con acreditación en Londres, en Nueva York, y es miembro de la Comisión de Mediación del Club Español de Arbitraje. Muchas gracias, Javier, por tu compañía y colaboración una vez más. En segundo lugar, saludo a Estefanía García Alcañiz, licenciada en Derecho y en Ciencias Empresariales por ICADE, E3, 17 años de experiencia en MAFRE y actualmente es jefe de siniestros de transportes y aviación en la Asociación General de Siniestros de MAFRE Global Risks, que tiene como misión fundamental aportar soluciones globales e integrales a los clientes corporativos internacionales en todo el mundo. Representa un poco al sector de los negocios globales o al sector de los seguros. Muchas gracias, Estefanía. Saludo, en tercer lugar, a Carlos Gutiérrez García, que es
director de la sociedad jurídica postventa y litigios de Gamesa Corporación Tecnología, que es una compañía líder tecnológico global, mundial, en el ámbito de la industria eólica, con presencia en más de 50 países y con más de 30.000 megavatios eólicos instalados, buena parte, tal vez, ellos en España. Y es abogado en ejercicio también y especializado en la defensa forense y en el asesoramiento extrajudicial y precontencioso en el ámbito civil y mercantil y particularmente en el ámbito del derecho mercantil. Muchas gracias, Carlos, por tu colaboración. Saludo en cuarto lugar a Juan Ramón Montero Estevez, abogado en ejercicio del Colegio de Madrid, mediador, miembro de la Junta de Arbitraje, Junta Directiva del Club Español de Arbitraje, secretario de la Comisión de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español y socio del despacho Montero Estevez, Labradores Asociados, fundado en los años 70 y especializado muy próximo con la mediación y con el arbitraje, muy próximo a múltiples facetas jurídicas y especialmente, y entre otras, la faceta jurídica o el marco jurídico de la franquicia. Muchas gracias, Juan Ramón, por tu colaboración. Finalmente, en quinto lugar, saludo a Blanca Rivilla Calle, licenciada en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III, abogada con más de 15 años de experiencia en el Grupo Ahorro Corporación, con amplia experiencia en la sociedad jurídica corporativa y funciones de control del sector financiero y operaciones de inversión. Actualmente es su directora general y directora de los servicios jurídicos y cumplimiento normativo de Ahorro Corporación. Tras estas pinceladas breves, agradeciéndoles la asistencia, vamos a pasar al panel siguiendo el orden de intervenciones que figura en el programa correspondiente, comenzando por Javier Fernández Samaniego, que por tu relación con la mediación tanto interna como la mediación internacional, sí nos gustaría que nos comentaras, una vez ya dictada en el año 2008 la directiva europea, traspuesta en los distintos países, en mayor o menor medida, ¿cuál es en tu opinión, el desarrollo, la implementación que ha venido teniendo esa mediación en Europa? Tal vez haya unos distintos criterios de implementación en los distintos Estados europeos. El Parlamento Europeo ha lanzado muy recientemente, en este año 2015, una encuesta sobre la mediación. ¿Cuál es tu valoración, tu experiencia, tu opinión acerca del desarrollo e implementación de la mediación en estos momentos en la Europa comunitaria? Pues, bueno, lo ha dicho Arturo Fernández esta mañana, ¿no? Se ha referido a ese estudio del Parlamento Europeo. Hombre, el estudio, la verdad es que la palabra fundamental que utiliza es que es decepcionante, ¿no? De hecho, es con lo que se queda el estudio, dice, estamos ante una paradoja, lo llama el Mediation Paradox, en el que aquí todos, como todas las paradojas, ¿no?, en el mundo económico, todos los que estamos aquí, de hecho aquí hay un montón de evangelistas y convencidos de la mediación y muchas de las ventajas que se han puesto de manifiesto se conocen por los operadores, no solo por los operadores, los prestadores del servicio, sino que se conocen también por los usuarios del servicio, pero sin embargo hay una realidad que pone de manifiesto el estudio y es el porcentaje es demoledor, ¿no? Hay un 1% de los casos, en la estadística que ha dado Arturo no mencionaba el número, yo he cogido el del Observatorio de la Justicia de Wolters Kluwer, que creo que esos son los datos oficiales. En civil tenemos los casos resueltos en la última estadística, que creo que es la del 2014, ha habido 1.000.000... Aquí lo tengo, 1.238.000 casos. La Corte de Arbitraje de Madrid ha resuelto 200 casos, si no me equivoco, y bueno, vamos a multiplicar que tenemos 5 cortes más o menos, que habrá más, pero estamos hablando de 1.000 casos frente a 1.000.000, ¿no? Con lo cual las estadísticas están ahí. Desde el punto de vista internacional yo veo que ahí estamos ante dos mundos. No es Europa, tenemos el mundo anglosajón, desde mi punto de vista, con lo cual el Reino Unido en esto no es Europa, vamos a decirlo, sino es Reino Unido y Estados Unidos frente a la realidad continental. Y dentro de la realidad continental tenemos, por poner los 3 bloques, Italia, mundo anglosajón y el resto. Esa es, desde mi punto de vista, en el mundo internacional la situación. Italia ha apostado por un método que se llama mitigado imperativo, pero parece,
Y ahí yo no lo sé, porque lo que sí que he comprobado en estos años es que soluciones que funcionan en un sitio no tienen por qué funcionar en otros. Y en muchas materias el hecho de establecer multas altísimas no hace que la gente cumpla. Entonces, no sé si la solución será abogar por un modelo como el italiano, que es desde luego la conclusión de ese informe. Yo desde luego todo lo que sea ir contra la libertad de empresa y más aquí estando la Fundación Rafael del Pino y abogar por métodos imperativos y demás, pues a priori nos da a todos bastante repelús, pero sí que es cierto que ahí está la realidad italiana, ¿no? Y yo creo que nos puede hacer reflexionar. Con lo cual yo sinceramente, por dar una nota de optimismo, lo que sí que creo, y ahí tal vez el informe no tiene en cuenta que la directiva está cumpliendo, estamos todavía en el 7º año, estamos ahora en una labor de difusión. Yo creo que lo que se ha hecho esta mañana dará sus frutos y yo desde luego en la experiencia que tengo en esto, que en mi experiencia profesional, pues yo esto no me lo creía, no voy a decir otra cosa, y fue una socia mía en Londres la que me dijo esto funciona y demás hace 10 años, y lo que es verdad es que los frutos hay que sembrar y los frutos se van a ver, ¿no? Con lo cual yo sí que lanzaría un optimismo, ¿no? Pero la realidad, lamentablemente, coincido bastante en cuanto a la foto en lo que dice el Parlamento Europeo. El estudio del Parlamento Europeo de un señor italiano, que creo que es el señor italiano con el que has debido, al que se ha mencionado antes, es Giuseppe De Palo, uno de los grandes expertos en mediación internacional. Así que esa sería la foto con la que coincido bastante en mi experiencia. Muchas gracias. Segunda pregunta para Estefanía, representante de MAPFRE en el sector de seguros y de negocios globales. ¿Es oportuno, Estefanía, el uso, el empleo de la mediación para las controversias, la resolución de controversias en el ámbito de asegurador que tú conoces perfectamente? Bueno, invitación. La verdad que me ha parecido muy interesante la primera parte y todo lo que se ha hablado aquí. Mi experiencia es más desde el punto de vista práctico. Desconocía las estadísticas a las que se ha referido Javier, pero lo que sí que puedo decir es que la aproximación a la mediación creo que es un sistema que por lo menos deberíamos de tener en cuenta a la hora de intentar resolver un conflicto. Yo me refiero al marco asegurador simplemente porque es el mercado que conozco y es en el que trabajo a lo largo de todos estos años. Básicamente desde que terminé la carrera me he dedicado al sector asegurador. Creo que al final, entendiendo la mediación como una solución, decimos alternativa, pero realmente es una búsqueda de tratar de lograr un acuerdo en una disputa, en una controversia. Creo que cualquier sistema es bienvenido. Para mí la mediación, la parte más positiva que tiene es que son las propias partes que se enfrentan al conflicto, las que tienen las que saben primero lo que se están jugando, las que saben de qué información disponen y cómo la van a utilizar. Y también que se sirven de la ayuda de una tercera persona, en este caso del mediador, que teniendo más información, porque al final la información es asimétrica, realmente tú sabes cuál es tu posición y qué es lo que quieres defender y en cierto modo crees que tienes razón, siempre creemos todos que tenemos razón, pero logrando escuchar a la otra parte y en las quizás sesiones individuales al mediador, eso nos permite un poco también ver cuál es la posición del contrario o de la otra parte y ver si hay alguna medida o alguna posibilidad de acercamiento. En el sector asegurador, al menos en la parte a la que yo me dedico, que es, como ha dicho el presidente de la mesa, son los riesgos globales, los riesgos de grandes empresas como Gamesa, como otras muchas que pueden estar aquí representadas. Los principales conflictos no son normalmente con nuestro asegurado. El asegurado pues es una gran empresa, es un asegurado profesional, tiene una gerencia de riesgos muy potente, unas asesorías jurídicas que conocen muy bien cuáles son sus riesgos, cuáles son la forma de protegerlos y al final la relación contractual que existe entre, en este caso, nuestro cliente y nosotros, más allá de la póliza, es una relación de confianza de tiempo, de años, ¿no? Y de forma de trabajar.
Pero sí que es verdad que en algunas pólizas, estoy hablando por ejemplo de las pólizas de responsabilidad civil o de coberturas de responsabilidad civil, hay terceros que en ejercicio de la acción directa se dirigen a la compañía exigiendo ser indemnizados bajo la póliza. Creo que en ese marco, la mediación tiene mucho que decir, porque realmente ahí muchas veces el asegurado se apoya en la compañía, no sabe hasta qué punto, o sí lo sabe, pero bueno, es responsable o no, las coberturas cómo funcionan, y sí que creo que es esa forma de aproximarnos en esta vía de A3. Hemos visto que en la mediación hablamos de 2 partes, pero puede tener más partes. Aparte, valga la redundancia del mediador, se puede intentar llegar a una solución. Entonces, un poco esta es, Manuel, mi experiencia en este sentido y lo que creo que puedo decir en cuanto al entorno seguros. Pero creo que esto se puede llevar igual a particulares, a conflictos entre personas y a otras ramas, sinceramente. Muchas gracias, Estefanía. Efectivamente, la ley de mediación, en su artículo 1, establece que la mediación es un modo de solución de controversias en el que las partes por sí mismas, ¿no?, tratan de llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que esa referencia que ha citado Estefanía, esa referencia del legislador a que las propias partes por sí mismas han de hacer la labor de llegar a un acuerdo, yo creo que es digna de reseña, ¿no? En tercer lugar, vamos a pasar la palabra a Carlos Gutiérrez García, que ha tenido, creo recordar, una experiencia reciente, un proceso de mediación reciente. No sé si, en la medida en que sea posible, nos puedes aportar alguna originalidad, alguna cuestión práctica, alguna sugerencia, alguna experiencia concreta, puntual, que podamos conocer de ese proceso de mediación que has podido tener recientemente. Pues encantado. Primero, también agradecer la posibilidad de estar aquí con todos ustedes y compartir una experiencia que partía casi del agnosticismo, como bien decía antes Javier. No lo creíamos. Estuvimos durante un periodo importante de tiempo, un periodo bastante largo de tiempo, madurando la posibilidad de iniciar un procedimiento arbitral. Estoy hablando casi de 3 años de novaciones tras novaciones, de una relación contractual bastante controvertida, bastante espinosa, y al final pues decimos, oye, ¿por qué no probamos esto de la mediación? A ver cómo funciona y si realmente pues puede dar algún tipo de fruto. La experiencia fue muy positiva porque en 3 meses solventamos de manera muy satisfactoria para ambas partes una situación que había sido conflictiva y que estaba deteriorando una relación comercial entre 2 compañías. Y fue positiva porque no esperábamos un resultado tan satisfactorio. Yo creo que cuando decidimos ir a la mediación ya teníamos muy clara cuáles eran nuestras posiciones jurídicas, sabíamos perfectamente, o habíamos tratado de limitar perfectamente cuál era el riesgo jurídico y económico de no llegar a un acuerdo, y asumíamos el lanzarnos al arbitraje, con lo cual considerábamos que no teníamos nada que perder, que todo lo que teníamos era ganar. Lo sorprendente es cuando tienes las primeras reuniones con el mediador y decides realmente cuál va a ser el objeto de la controversia, cuál va a ser la documentación que quieres que soporte tu pliego de posición o de interés, y a partir de aquí delimitar entre las partes y de manera muy clara dónde quieres llegar. O sea, en 2 días se solucionó un problema de 3 años. O sea, fue de verdad francamente sorprendente. Ciertamente sorprendente y realmente bueno en sí mismo, ¿no? Y esperanzador, desde luego, ¿no? Paso la palabra a continuación a Juan Ramón Montero, abogado en ejercicio, para que nos pueda contar un poco desde el despacho, desde tu experiencia ya larga como abogado en ejercicio, cuando le llega la ley de mediación en España en el año 2012, después de la transposición anterior por Real Decreto Ley, tarde y mal, ¿no? Digo, la opinión de la llegada, de la promulgación de esta ley de mediación, ¿qué perspectiva, qué impresión desde un despacho de abogados, de un abogado veterano como tú, llega, o qué te parece la llegada, o qué hace un despacho con la llegada de la ley de mediación en España? Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver, yo, hombre, en primer lugar quiero celebrar el bautizo y dar la enhorabuena a la Cámara, porque creo que es un bautizo con todas las de la ley, con la asistencia social necesaria y con un nuevo evento, porque hay un tema que debemos de iniciar, que es referir que ni es de ahora
pero sí es de ahora la denominación. Y voy a lo que refieres, a la etiqueta. Digo que es un bautizo porque la Cámara ha tenido la habilidad de crear este centro de mediación con, desde luego, las garantías que presenta la misma y en un plazo brevísimo. Estamos hablando de una directiva del 2008. Estamos hablando de una ley del 2012. Estamos hablando de un reglamento del 2013, es decir, que acaba de salir del horno. Este es el tema primero que hay que enfocar. Por eso hablo de etiquetas. Porque realmente la mediación, de una manera o de otra, de ir a la referencia que hacía Antonio Sánchez Pedreño a esa discusión, si es un tema de abogados, si no es, si es de psicólogos, de las disciplinas que correspondan a la mediación, esa discusión viene de que ya se ha venido de algún modo realizando actividades parecidas a la mediación. Yo creo que en España precisamente tenemos un antecedente muy cercano en el tiempo, aunque ahora pueda parecer lejano, que en el antiguo régimen existía el acto de conciliación obligatorio antes de ir a un procedimiento. Sé que no es lo mismo la conciliación, pero es primos hermanos de la mediación. Entonces, bueno, yo creo que estamos de enhorabuena, porque al final el problema es poner nombre a las cosas. A la gente nos encanta que nos den un nombre, que le den una definición, y entonces todo el mundo se pone en marcha. En el momento que hagan obligatorio cualquier título para cualquier actividad, la gente tiene esa percepción. Y cuando tengan esa percepción de que existe esa solución alternativa del conflicto, que es la mediación, yo estoy convencido de que van a llegar a esa satisfacción que estábamos exponiendo de casos anteriores. Yo realmente lo más parecido a la mediación, desde la neutralidad que supone, porque efectivamente la conciliación, el despacho de abogado, que es algo extensísimo, yo hace ya, y me ha resultado chocante esta mañana, y se lo comentaba a Elena Gutiérrez, que hubiera hecho en esa imagen el foso del infierno en el procedimiento judicial. Pues yo me ha llamado la atención porque en el año 88, cuando se aprobó la primera ley en que el arbitraje quedaba abierto a que fuera verdaderamente disponible de las partes, una materia de la sociedad civil, nos encontramos con que yo tuve el privilegio con Pedro Ríos, con Antonio Albanés, que está aquí o estaba, y con Juan Carlos Nuevo, que lamentablemente ya no está porque falleció, de crear la primera cámara de arbitraje en el Colegio de Abogados. Estamos hablando de sistemas alternativos de conflictos, no me estoy yendo de la línea. Y en una reunión como hoy, de repente se levantaron dos personas y empezaron a manifestar incluso la posibilidad de traslado a la Fiscalía, porque estábamos atentando contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Luego me contaron que eran dos magistrados, una vez que ya salí de la sala. Claro, de eso a que hoy con toda tranquilidad se pueda hablar, como ha hecho Elena, de esa huida de lo que es. Yo soy de los que creo que la mediación es una alternativa magnífica para huir de los tribunales. Y hay que decirlo así. Lamentablemente, tú hablabas de 1,5 millones, pero es que esos son los procedimientos que dan año, pero es que hay 9 millones de procedimientos judiciales cada año en marcha, que vienen de años anteriores o que siguen. Ya hemos visto, al decir Antonio, son 6 años la duración. Promedio 9 millones de asuntos entre los juzgados han llevado a una situación lamentable de deterioro de la justicia, incluso en el trato, que es importante para las empresas también, en la capacidad de atención ante esa acumulación de trabajo. Y yo creo que todo eso da lugar a que estas alternativas resulten muy atractivas. La mediación tiene además para las empresas, fíjense un detalle importante, probablemente es el gasto. Ahora que hay mediadores que son economistas, que hay tanto estudio de presupuestos, de plan, es de los gastos que existen en una empresa, es probablemente el menos reconocido como capacidad de solución para darse cuenta de que puede desaparecer de un balance negativo a pasar a un balance positivo en un plazo brevísimo, bien en la mediación o, si no, posteriormente, en las cláusulas escalonadas, a través de un procedimiento arbitral. Por tanto, yo la sensación que he experimentado con esta etiqueta, que además es muy reciente, lo estamos hablando de países anglosajones, son 30 o 40 años los que está llevándose a cabo la mediación. Harvard aparece en una facultad de Derecho como una alternativa al conflicto judicial. Es muy reciente. Estoy absolutamente convencido que la mediación es un problema de conocerla, y que en el momento que la conozcan, pues los afectos serán claros y la solución será rápidamente incorporada en las soluciones empresariales. De hecho, la cifra que también Sánchez Pedreño refería de Italia, donde es obligatoria, claro, de solución de conflictos en la mediación,
en los que son voluntarios alcanza una cifra del 80% de soluciones, que además, como son soluciones propuestas por las partes, tienen la gran ventaja de olvidarnos de el que ha ganado o quién ha perdido, tan habitual del pleito e incluso del arbitraje. Con lo cual yo entiendo que, Manuel, que es una magnífica noticia que se le ponga nombre, que se bautice, que se abra este centro de mediación y que la gente sepa que existe ese niño al que auguro un magnífico futuro. Muchas gracias. Seguro que sí. Seguimos con esta sesión de bautizo. Efectivamente, la mediación es alternativa o complemento a la resolución judicial, no solamente por la paralización del funcionamiento del sistema judicial español, sino también por razones de eficacia de la propia mediación. Yo creo que las razones de eficacia son las que abundan más o han de abundar más en las bondades de la mediación. Paso la palabra, en quinto lugar, en esta primera tanda de preguntas a Blanca Rivilla para que, desde el punto de vista del sector financiero que conoce ella perfectamente por su relación con las grandes corporaciones, las instituciones financieras nacionales e internacionales, los family office o los inversores minoristas, pueda darnos una opinión sobre el papel que puede desempeñar la mediación como medio de arreglo de controversias en el ámbito financiero propiamente dicho, que conoce ella perfectamente. Buenos días a todos. Pues a ver, en el mundo financiero tampoco es una excepción a lo que venimos hablando toda la mañana. La mediación sigue siendo un gran desconocido en nuestro sector, igual que en otros. Y la verdad es que una de las cosas que me preocupa a mí y que veo que preocupa a todos los aquí asistentes es un poco la endogamia que estoy viendo incluso en cuanto al foro, ¿no? Y al que estamos aquí, no sé cuántos de los que estamos aquí no somos letrados, abogados, juristas, y los abogados in-house lo que nos encontramos es la necesidad de convencer al otro lado, que es realmente el cliente o es realmente el que tiene la negociación que llevar a cabo, el que tiene que estar convencido de que la mediación es una herramienta. Y precisamente la mediación es una herramienta que está más a caballo entre el mundo del empresario, el del financiero, que es nuestro cliente, por decirlo, aunque sea un cliente cautivo en el caso del in-house, pero es al que echo de menos en este foro, y creo que nuestra labor y nuestra tarea es precisamente convencerles a ellos, ¿no? Porque precisamente la mediación creo que es esa solución que está mucho más cercana a la empresa, mucho más cercana al empresario, mucho más cercana al financiero en mi caso. Entonces, dentro de eso creo que el sector financiero, por supuesto, es un principal sector a tener en cuenta y uno de los que podría favorecerse muchísimo de que la mediación en España asumiera un puesto que le corresponde, ¿no? en el elenco de las posibles soluciones a los conflictos. ¿Por qué? Porque el sector financiero necesita agilidad. Nosotros, la dinámica del sector exige que las soluciones sean rápidas y además es lo que buscamos. De hecho, el arbitraje sí que está siendo una gran apuesta del sector y eso sí que lo vivo yo en el día a día, y creo que la mediación precisamente ofrece esa otra solución mucho más rápida. Yo creo que en el sector financiero esto es fundamental. Cuando estoy hablando del sector financiero yo me estoy refiriendo básicamente al sector y al negocio institucional entre instituciones. No estoy pensando tanto en este momento, y lo que estoy comentando no está pensado a la solución de conflictos con el cliente minorista, ¿eh? Estoy pensando entre instituciones, pero creo que entre instituciones es básico. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Que no se trate de una cuestión que llevamos los asesores legales a la empresa. Tienen que ser las compañías las que asuman la mediación como una parte de la solución de sus conflictos. Si lo dejamos en el ámbito jurídico solo, y esa es la barrera que tenemos que romper, nos va a costar mucho, llegará, pero nos va a costar muchísimo. Yo creo que en ese sentido estoy muy ilusionada con la existencia de la Corte, porque una de las principales cuestiones, los financieros, y en el sector financiero somos muy marquistas. Bueno, nos pasa cuando vamos a contratar abogados externos, pues tenemos que contratar marca, y eso es así. Yo puedo ir a mi casa y decir que voy a contratar al mejor abogado del mundo y me dicen ¿de qué despacho es? Y si no conocen el nombre del despacho ya me cuesta. Me cuesta una labor adicional convencer, tengo que hacer yo el currículum en base a hacerle la entrevista, ¿no? En el caso de la mediación, con los mediadores nos pasa. Yo he intentado proponer mediadores, lo primero que dicen es ¿quién es ese mediador? ¿De dónde viene? Pues yo creo que el hecho de que exista una iniciativa como esta, un centro de mediación como este, a lo mejor
en el momento que diga ¿de dónde viene? No, está dentro, me lo ha propuesto el Centro de Mediación de la Cámara de Madrid. Pues a lo mejor en ese momento me ayuda a utilizar la marca y yo creo que en ese sentido este centro va a facilitar mucho que empresas, para la solución de conflictos entre empresas, pues pueda de verdad utilizarse la mediación, porque hace falta una referencia que nos ayude a superar esas barreras de desconocimiento que tenemos en nuestras casas. Muchas gracias, Blanca. Pasamos a la segunda ronda, empezando otra vez por Javier Fernández. Samaniego, que tiene experiencia claramente como despacho internacional, despacho Bear & Bear, y también tiene experiencia en mediación en el ámbito anglosajón, y quería saber si realmente hay una práctica en materia de mediación internacional extendida ya o en relación a la mediación nacional. ¿Qué opinión tienes sobre ese juego de la mediación internacional y la mediación nacional desde tu perspectiva y tu experiencia jurídica? Pues, a ver, como decía antes, la mediación, y lo ha apuntado antes Juan Ramón, ¿no? Realmente se desarrolla en los 70 en Estados Unidos. Yo creo que ahí podemos decir que está el origen, con lo cual en el ámbito de las multinacionales, sobre todo anglosajonas, existe lo que se llama los pledges, es decir, los compromisos por parte dentro de las políticas de las empresas. Existe un compromiso, es parte de la política de la empresa el que las controversias se sometan a mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Una barrera que tenemos en el mundo, digamos, aquí mediterráneo, es que el que plantea una mediación parece que dice, oye, no, es que ya voy, esto da una imagen de debilidad, al contrario, no sé, y aquí desde luego, tanto Carlos como Estefanía, no sé cómo lo ven, ¿no? En el ámbito, lamentablemente, hoy por hoy, yo desde luego la experiencia que vivo es que, pese a que la Cámara, por esa vocación evidentemente de servicio a la PYME y a la micropyme, quiere centrarse ahí, yo creo que la realidad que tenemos hoy es que la mediación, que por cierto la directiva es una directiva de conflictos transfronterizos. Aquí en España, aparte de implantar la directiva, se ha hecho también a conflicto nacional, pero la directiva, no olvidemos que es una directiva para conflictos transfronterizos. Pero, sin embargo, la realidad de las cosas es que tenemos el mundo de las multinacionales y las multinacionales de corte anglosajón, donde se ha desarrollado. Y yo creo que, y ahí invitaría y lanzo el guante, ¿no?, a que se haga un pledge parecido al que existe en Estados Unidos, que muchas empresas pues son parte es que mi política de empresa, y eso ayudaría a lo que está diciendo Blanca, es que por mi política de empresa yo no puedo meter unas medidas cautelares, así, no puedo. Tengo antes que intentar resolver, y yo desde luego sí que veo que existe esa gran diferencia por esa política de empresa. Luego, creo que tu pregunta estaba implícita si existe una práctica de mediación internacional. Pues ahí también voy a lo que decía Blanca. En el mundo internacional sí que existe unos proveedores, unas instituciones de mediación internacional que yo creo que dan esa marca, dan esa confianza. Y ahí espero que el centro pronto pueda estar al lado y ahí estoy hablando, por supuesto, de la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sus servicios de ADR, de SIDAR en Londres, de CPR. Hay una serie de proveedores JAMS, una serie de proveedores internacionales que a las empresas le dan mucha confianza y mucha garantía. ¿Por qué? Porque efectivamente, la labor del mediador, y no hemos hablado de ella, pero para que la mediación funcione todo tiene que gravitar en torno a muy buenos mediadores. Yo lo que estoy viendo aquí en el ámbito mediterráneo es que, en fin, que igual que había el certificado, dice, yo me voy a hacer ahora proveedor de certificados de eficiencia energética, ¿no? Pues ahora aquí parece que se está repartiendo el título de mediador en cursos online y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso debilita, ¿no? Porque me gustaría y estaría muy interesante saber qué tipo de mediador resolvió esa controversia, porque yo creo que la figura, siendo alguien totalmente neutral, es clave para que esto funcione. Y en el mundo internacional, la verdad es que sí que, y yo ahí reconozco, y ya digo, partiendo del escepticismo, que me he encontrado con unos profesionales impresionantes que entienden muy bien y desde esa posición completamente neutral ayudan a resolver la controversia, ¿no? Esa es un poco la experiencia que yo he vivido fuera.
Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir con Estefanía, el que representa el sector de seguros y negocios globales. Ya nos ha hablado un poco de la práctica de las compañías aseguradoras, pero ya entrando un poco más en detalle, realmente sería aconsejable, tú que conoces bien perfectamente el derecho seguro, la ley de contrato seguro, ¿es aconsejable, es oportuno el poder ir introduciendo cláusulas de mediación, en su caso de arbitraje, en el marco de los contratos seguros? En este momento, ¿cómo ves la cuestión? Bueno, pues antes, Manuel, de contestar a tu pregunta, simplemente comentar un poco al hilo de lo que Javier ha dicho hace un momento, que desde mi punto de vista, acudir a una mediación, tanto si nos la proponen a nosotros como si nosotros la proponemos, no es síntoma, no lo vemos como un síntoma de debilidad, al contrario, nos lo pensamos como un reto, como una posibilidad de avanzar, porque realmente lo que nosotros queremos es solucionar los temas que tenemos encima de la mesa, pues sinceramente lo más rápidamente posible, de la forma más eficiente posible, y de esa manera a nuestro cliente le damos un cierto confort, llámese cliente el asegurado o el cliente del asegurado, pues la verdad que nuestro trabajo se ve reconocido de alguna manera. Por otro lado, también, en cuanto a la figura del mediador que comentabas, Javier, nuestra experiencia es que, por supuesto, una labor esencial es elegir bien al mediador. Eso es labor de las partes. Nosotros siempre hemos tenido la suerte de que nos hemos puesto de acuerdo con la otra parte a la hora de elegir al mediador. También es cierto que quiero decir aquí públicamente que la labor de los abogados es importantísima. Es decir, las partes no van solas, las partes van acompañadas, por muy licenciado en Derecho que uno sea y por mucha experiencia que tenga, entendedme, en el sector del que estamos hablando. Quiero decir que el abogado es una pieza esencial. El abogado va con la parte, la que sea, va con el asegurado, va con la compañía, va con la otra empresa, en fin, con el tercero, con quien corresponda. Y muchas veces es la figura de ese abogado el que ayuda a la propia parte, llámese compañía de seguros en este caso, ya que soy yo la que estoy en este momento interviniendo, a centrarnos un poco, ¿no? A ver qué realmente es lo que queremos. Si queremos solucionar el conflicto, si lo que queremos es mantener una postura intransigente hasta el final, no queremos una sentencia. Bueno, una sentencia tiene sus consecuencias. Puede haber una condena en intereses, una condena en costas, que para una compañía de seguros pues al final es muy gravoso, sinceramente. Entonces, pues creo que hay que reconocer, aparte de lo que es el proceso, lo que es el formalismo, no entendedme en el mal sentido. Para mí formalismo es la forma que se da a la institución de la mediación, la figura de eso, tanto del mediador, que es absolutamente importantísima, como de los abogados que acompañan a las partes y les aconsejan tener en cuenta este método alternativo. Ya volviendo un poco a mi pregunta y muy brevemente decir que nosotros por lo que nos regimos es, si estamos hablando de que la mediación, una de sus características esenciales es la voluntariedad, entendemos que introducir una cláusula en póliza que al final es algo de parte, es decir, es la compañía la que impone la cláusula, pues no puede ser que no conduzca al fin que queremos. Para nosotros la mediación hoy por hoy es una técnica que tenemos asumido, quizá no a nivel de empresa todavía, nos falta un paso más, pero sí en lo que es nuestras pequeñas disputas diarias, lo que es la vida diaria de un departamento de siniestros, que yo creo que todos os podéis imaginar o todos se pueden imaginar de qué estamos hablando. Y para nosotros el hecho de acercarnos a la mediación, tanto a la otra parte como nosotros, de una forma voluntaria, es lo que de verdad da a la institución o da a esta técnica un valor en sí misma. Creo que es importante trasladar la bondad de lo que es la mediación, decir que es mejor aproximarse a ella estando convencidos que no mediante una cláusula impuesta, donde sea, en cualquier tipo de contrato, y creo que lo importante es que las partes muestren una predisposición de que lo que desean es llegar a un acuerdo, que al final es de lo que se trata. Muchas gracias. Pasamos otra vez a Carlos, el representante de Gamesa, para que nos pueda decir si realmente en este momento, en el marco de la empresa, después de las experiencias que hayan podido tener en materia de mediación, realmente ya se puede estar en disposición, caso por caso, de ir introduciendo cláusulas de mediación, o es un proceso en el tiempo que se va a valorar en el marco de la empresa. Bueno, se me hace difícil la respuesta porque no es un solo tipo de relación contractual lo
lo que puede unir a Gamesa pues, con distintos proveedores, clientes o otras entidades. Entonces, el establecer la mediación con carácter genérico no lo tengo claro del todo. O sea, vaya por delante que mi experiencia fue muy positiva, pero la respuesta viene dada un poco quizá por una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno busca realmente cuando acude a la mediación? En este sentido, con la mediación nosotros lo que hemos buscado, en este caso concreto, en esta experiencia concreta, que desde luego, insisto, fue muy satisfactoria y desde luego me anima a animar, y valga la redundancia, a todos los demás a que conozcan lo que es y se acerquen a la institución. Lo que se buscaba era solventar una situación dando continuidad a una relación contractual que no se viese perjudicada y donde, si se me permite la expresión, pues el resultado fuese win-win. O sea, aquí hemos ganado todos y hemos establecido un marco pro futuro. Hay situaciones en las que yo creo que la mediación no va a ser la solución efectiva. Hay veces donde, bueno, pues, porque no hay esa continuidad en la relación o ha sido una relación contractual esporádica, puntual, en la que pues, a lo mejor no tiene ese sentido y a lo mejor en la mediación tienes esa sensación de que pones en juego intereses que pueden estar protegidos de manera plena, ya sea en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito arbitral. Y cuando quiero decir de manera plena es que no vas a renunciar a nada de aquello a lo que crees que legítimamente tienes derecho, ¿no? Esto quizá engarza un poco con la misma reflexión que hacía antes Javier y que también ha contestado Estefanía de la mediación es signo de debilidad. Yo creo que no. O sea, cuando acudes a la mediación no es que consideres que tu posición jurídica, económica o de riesgo sea más débil o más endeble, sino busco algo más que el que me den la razón, que a veces, oye, pues en un proceso declarativo no tiene por qué tener un resultado económico. O sea, hay veces que es una cuestión reputacional o es una cuestión de cumplimiento obligacional neto, ¿no? Entonces, creo que la mediación tiene un paso más, ¿no? Entonces, esto, introducirlo de manera imperativa en todos mis contratos y convencer a la gente de mi casa de que hay que pasar por la mediación siempre, pues se me antoja complicado. Creo que si es buena la institución, creo que hay que seguir en esta línea, que desde luego ahorra tiempo, ahorra dinero, te permite componer la confrontación en los términos reales en los que tú quieres tenerlos con la contraparte y siempre pues apoyado de un tercero independiente que te va a manejar muy bien los tiempos, te va a manejar muy bien la situación, pero creo que no se puede establecer con carácter general. O por lo menos por ahora. O sea, sí, Gamesa, como bien has dicho, es una compañía grande, es global. En Estados Unidos, por ejemplo, como bien has dicho, siempre tenemos procedimientos de mediación previo a llegar a procedimientos arbitrales o jurisdiccionales. En otros ámbitos territoriales, pues puedo afirmar que casi es baldío el intento, ¿no? Y luego, simplemente contestar, por satisfacer la curiosidad de Javier, la mediación de que he tratado fue una mediación institucional, fue administrada por la ICC, y el árbitro lo elegimos las partes de común acuerdo, pero sobre un panel que se nos ofreció. O sea, sí que hicimos una delimitación muy exhaustiva de qué es lo que queríamos como posible mediador, porque se necesitaba un conocimiento del tipo de negocio en el que se basaba el contrato, un conocimiento además profundo sobre ese tipo de contratos. Queríamos además que tuviese conocimiento no solo jurídico, sino también de naturaleza o de índole económica, aunque la mediación fue puramente facilitativa, pero sí queríamos que tuviese ese conocimiento jurídico porque los pliegos de posiciones de las partes iban muy cargados de derecho, ¿vale? Y luego, por otra parte, era muy esencial para nosotros también el idioma, porque parte de la relación jurídica se hizo en distintos idiomas, pero la contraparte era francesa, nosotros éramos españoles, había una sociedad intermedia que era italiana y al final lo que queríamos era un idioma neutral donde no se mezclase nada y todo fuese en inglés, ¿no? O sea, que fue... Pues era un mediador pues, que era trilingüe, políglota, en muchísimas lenguas. Eso es lo que puedo contar. Muchas gracias. Seguimos con Juan Ramón, que ya nos ha contado. ¿Puedes apagar un momento, Carlos, por favor? Seguimos con Juan Ramón, que ya en la primera parte nos ha contado un poco la experiencia derivada de la promulgación de la ley de mediación de 2012. Se ha dicho que la mediación, lo hemos dicho aquí en la mesa, que es la gran desconocida,
Pero en el ámbito de, por tu experiencia en el despacho con los clientes, con las empresas, fundamentalmente, ¿cuál es la valoración que tienes de esta ley al final y la valoración o el conocimiento o desconocimiento que puede tener la mediación en las empresas, ¿no? También los abogados son también desconocidos, muchos de ellos de la mediación, pero también las empresas son muy desconocidas. ¿Qué papel puede tener un despacho de abogados en su relación con el cliente-empresa, ¿no? Pues mira, Manuel, yo, vamos a ver, claro, yo de la experiencia que tengo en la mediación, sin etiquetas, porque todavía no la había, en dos campos que además has enunciado tú al presentarme, en las franquicias y en el deporte, viene de que son instituciones en que, tanto en las franquicias, la EDEF y la EF, las principales asociaciones, acordaron en un momento dado, hace ya 17 años, el que se designaran una serie de letrados que teníamos esas funciones. Cuando existe el conflicto entre el franquiciador y el franquiciado, que es una materia delicadísima, porque eso es como el matrimonio, si se llevan bien funciona magníficamente, pero si se llevan mal es un infierno, pues en ese momento acudieron a ese sistema de mediación, que ha un resultado excepcional. Evidentemente no todos los conflictos se resuelven, pero en muchas ocasiones conflictos entre grupos de franquiciados, franquicias, llevan al final a una solución inteligente, creativa. En el deporte pasa igual. El deporte es un mundo, como todos sabéis, las cifras que manejan, la complejidad de actuaciones que hay en torno al mismo, y dentro del Comité Olímpico, en el TEA, del que yo soy secretario general, pues también se hace ya, yo creo que desde Ferrer Sanda fue la creación de una facultad de mediación que tiene la propia comisión y que facilitan que en esos conflictos tan inmediatos y tan necesarios de patrocinios de equipos de medios audiovisuales se traten de buscar soluciones que yo creo que en todos esos casos dan resultado. Y en concreto con tu pregunta, yo creo que efectivamente hay aquí un tema delicado y que es un tema de información. Y además, Blanca ha dicho algo que a mí me ha gustado, lo de la marca. Es evidente que a veces te viene alguien y dice, mira, yo te quiero encargar este tema y quiero que me lo lleves tú, incluso por detrás, que lo comentes, pero en la empresa tengo que decir que está el despacho porque al ser una empresa internacional tiene ese concepto de que si lo lleva tal, bueno, se ha perdido el pleito, y si lo lleva cual, lo ha perdido él. Entonces, ese enunciado tuyo es bueno. Yo creo que hay que hacer un matiz importantísimo. En la mediación creo que tiene una importancia excepcional la persona del mediador. He visto que en el reglamento de la Cámara la primera opción es que las partes se pongan de acuerdo a designar los mismos. Es cierto que ese baremo que tú dices de que venga presentado por la Cámara ya es un límite para las partes. Pero yo creo que es esencial el que en la mediación la concepción ad hoc del mediador es muy, muy importante. Porque la gente tiene que confiar en alguien. Y aquí hay un punto que yo creo que los abogados deben de vender dentro de las empresas. Porque el asesor jurídico interno, que tiene que elegir el abogado, tiene que buscar la mejor solución para la empresa y tiene que facultar a esa sociedad pues, que lleve a cabo una solución mucho más barata, mucho más inmediata. Y luego, lo principal, ¿cuál es lo que cambia en todo esto? Que en la mediación las partes tienen el control del resultado. Eso es esencial, porque cuando la empresa va a un arbitraje, capítulo parecido, voy al arbitraje, no voy al arbitraje, tiene, como en el procedimiento judicial, en el cogote la tensión de un resultado. ¿Qué va a decir el árbitro? ¿Qué va a decir el juez? Está sometido a que un tercero va a dar una decisión por ti. Pero en la mediación, la gran ventaja es que tú mantienes todo el tiempo la capacidad de decidir. Son las partes las que deciden. El mediador es neutral, es imparcial, facilita llegar a ese acuerdo y si no, tranquilamente se levantan, con lo cual no hay nada que perder. No hay nada que perder, muy poco. Unos horarios mínimos, no son cuantiosos y un tiempo mínimo. Entonces yo creo que esa es la labor que tiene que hacer el abogado. El abogado con su cliente, yo lo hago, desde luego, sin ninguna duda, decir, oye, antes de meterte en este camino inseguro, porque otro tema que es cierto es que cada vez la justicia resulta mucho más insegura. Estamos perdiendo la ciencia jurídica para entrar a la valoración del juez, que es un tema de gran riesgo. Entonces, todo ello creo que tiene que ser una actuación de los abogados con nuestros clientes o dentro de las sociedades que lleven al convencimiento de que esa decisión se tome como lo más favorable para la sociedad. Muchas gracias, Juan Ramón. Vamos a acabar esta segunda tanda de preguntas con Blanca para que nos pueda dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias derivadas de la experiencia día a día de la mediación en el grupo de empresas.
Sí, pues a ver, yo las sugerencias y más que nada es el reto que tenemos todos de efectivamente ser capaces de convencer de que la mediación es una solución en muchos casos óptima y si no, como bien se decía ahora mismo, y si no tampoco hay mucho que perder, ¿no? Lo cierto es que a mí la primera pregunta que me hacen, y justo lo acabas de comentar, la primera pregunta que me hacen es, ¿pero es vinculante? ¿O vinculante el qué? Claro, la pregunta es vinculante? ¿Qué es vinculante? Digo, vinculante si tú asumes el acuerdo, sí. Lo que diga el mediador, no. ¿Vale? Pero dicen, ¿es vinculante? Entonces la pregunta es, ¿pero vinculante qué? Ni siquiera está bien formulada la pregunta, ¿no? Entonces, eso efectivamente esa es la gran ventaja que yo vendo internamente. Bueno, el problema es, además, que no solo hay que venderlo internamente, yo lo tengo que vender a mi grupo de empresas cuando soy yo la letrada o la abogada, la asesora interna que habla con el abogado externo que me ayuda a convencer, etcétera. Es que luego tengo que convencer a la parte contraria. Y esa ya es, ya cuando tengo convencidos a los míos, viene la parte contraria y empezar de cero. Empiezo por convencer al abogado, luego al asesor interno, luego, ¿vale? Entonces la labor es muy ardua, ¿no? Hasta que llegamos ahí. Pero lo cierto es que también hay una cosa y es que a día de hoy nos está sirviendo y yo sé que la mediación sirve para muchas otras cosas, no solo para relaciones de continuidad, pero yo creo que tú lo has comentado, Carlos, y que sí que a día de hoy tenemos que ir paso a paso, ¿no? Entonces ahora, ¿dónde estoy viendo mayor receptividad en la figura de la mediación? Pues en la resolución de conflictos, de situaciones que tienen vocación de continuar, es decir, pactos de socios, conflictos societarios, inversores entre el inversor patrimonialista y el gestor. En todo ese tipo de relaciones que una solución judicial o una solución arbitral no te va a dar no te va a entrar en la letra pequeña y en el definir todas aquellas situaciones de conflicto, te va a dar una gran solución a un tema concreto, pero no te va a permitir refundar la relación. Y la mediación te permite eso, refundar la relación, una relación que ha llegado a una situación de conflicto. Y entonces, en ese sentido, yo sé que también sirve para otro tipo de conflictos, pero de momento tampoco quiero ser tan ambiciosa. Yo de momento apuesto por utilizar la mediación y en eso sí que veo una necesidad y además veo que es no lo veo como una alternativa a los otros medios, es que lo veo como la única apuesta que puede permitir dar una solución que vaya más allá de la resolución, o sea, que permita refundar una relación que tiene que continuar, porque oye, si somos socios y aquí tenemos que seguir. Entonces, efectivamente, es la única solución que no sé si es un win-win o un lose-lose, porque hay veces que no hay esa teoría de que un buen acuerdo es el que es un mal acuerdo para todos. A lo mejor esa es la situación, pero desde luego es la única que nos permite, o la única tipología de solución de conflictos que nos permite refundar una relación. Y en esa es en la que creo que de momento yo quiero apostar. Yo sé que hay otras y las otras llegarán y vendrán muy de la mano si ya de la situación litigiosa, incluso una vez se haya iniciado el procedimiento arbitral o una vez haya iniciado el procedimiento judicial. Esa es otra cuestión además que también digo para que sepamos que las preguntas que se hacen desde nuestros compañeros que no son abogados es, una vez que me meto en un arbitraje puedo pactar, una vez que empiezo un juicio puedo pactar, es que el desconocimiento es muy alto. Entonces, oye, ¿y la mediación podría venir incluso después? Pues sí, ¿no? Pues este tipo es que ahí fuera hay muchísimo desconocimiento y yo creo que es una labor de todos el intentar ir superando esas barreras, pero bueno, yo creo que de momento yo en mi caso concreto apuesto por utilizarla en cuestiones litigiosas de otro tipo de soluciones y tal, más a posteriori, más en una segunda fase, igual ya como una transacción, pero sí que en aquellas relaciones que están abocadas a continuar y que tienen que seguir dando frutos y pues yo creo que es la solución óptima porque es la única que de verdad permite refundar la relación. Muchas gracias a todos otra vez, muchas gracias a los panelistas en este bautizo del Centro de Mediación.